25. Vamos a empezar a hablar de dos temas que, bueno, tres temas al final que mucha gente ha estado comentando esta semana y que ha tenido bastante repercusión en mis redes en concreto y me parece que sí es necesario aclarar los puntos, ¿no? Un tema que es fundamental, Junta Nacional de Justicia, ¿no? La JNJ que todo el mundo está hablando, se está viendo que en el Congreso se les ha abierto un proceso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y se ha generado una revuelta con respecto a este tema, tan es así que, por ejemplo, la semana pasada hubo una marcha, ¿no? Apoyando a la Junta Nacional de Justicia contra el Congreso, ¿no? Buscando el tema de que no haya, digamos, una intromisión de poderes, ¿no? Entonces, eso es como primer elemento, disculpe que me salga un poquito, pero a veces es bueno traer esto de acá que se llama Constitución, ¿ya? Soy Gustavo Chesti, ya varios me siguen, digamos, en las redes, tengo estudios en Derecho, Filosofía, digamos, y ahorita milito en un partido político, he sido candidato al Congreso hace en las últimas elecciones. Y sí es importante porque parte de mi compromiso personal y de hecho de varios políticos jóvenes que están entrando en esto, bueno, ya tan joven tampoco soy, es tratar de hacer política distinta, tratar de hacer política lo más honesto que podemos. Y para eso tenemos que ser claros en el mensaje, ¿no? O sea, vemos cómo la política en general se ha ido convirtiendo en el refugio de muchos delincuentes y organizaciones criminales que están detrás del poder. Y es por eso que estamos como estamos. Estamos así de jodidos porque la clase política en términos generales cada vez es peor, ¿no? Y lamentablemente los partidos políticos presentan cada vez peores candidatos y nosotros, los ciudadanos, terminamos eligiendo peores y peores y peores. Y por eso el día de hoy estamos como estamos. La crisis económica, social, se debe originalmente a la crisis política. Y eso es lo que tenemos que aprender a cómo salir. Entonces, tenemos que dar los mensajes correctos, tenemos que decir la verdad. Muy pocos políticos dicen la verdad. Normalmente se dedican a manipular las cosas, ¿no? Y a tratar de decirte, a jalar agua para su molino, ¿no? Esto ya lo sabemos bastante bien y eso es lo que estamos tratando de hacer yo por este medio y otros personas vinculadas a política o estudiosos, académicos que están tratando de hacerlo. Vamos por partes de cucharada. Junta Nacional de Justicia, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la Junta Nacional de Justicia? Ya tanto se ha hablado esta semana. En primer lugar, el Estado ya está compuesto, lo básico que se puede entender como estructura del Estado, está compuesto por tres poderes. Esto te lo dice, ¿no? Todo el mundo: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, ¿no? Entonces, estos son los tres poderes del Estado, pero en la medida en que la política, los estados, la democracia ha ido madurando a través de los siglos, se dieron cuenta de que este sistema en que se separan los poderes, ¿no? Y se controlan entre ellos a través de un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Fiscalizaciones y apoyos entre todos los poderes, con el fin de que esta independencia se dé, pero la independencia no es un poder absoluto que tiene algún poder sobre los otros, no, porque existe la posibilidad de que uno fiscalice al otro dentro de un marco legal, dentro de lo que se llama un Estado de Derecho. ¿Ya? Es decir, un poder no puede hacer lo que le dé la gana en contra de otro poder. ¿Ya? Aparte de esos tres poderes del Estado, también existe la independencia de los organismos autónomos. Por eso se llaman autónomos, porque son organismos que la Constitución les da justamente su autonomía para que no sean manejados de forma política o de forma incorrecta. ¿Qué organismos autónomos tenemos según nuestra Constitución? Simple, ¿no? Vamos a resumir. Tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos el Ministerio Público, los organismos electorales compuestos por el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y la OMPE. Tenemos la Junta Nacional de Justicia. Y acá está el tema. ¿Qué era la Junta Nacional o qué es la Junta Nacional de Justicia? Es el órgano autónomo que no depende del Poder Judicial, es el órgano autónomo que nombra, sanciona y destituye a jueces y fiscales. Es decir,
el que tiene el poder de nombrar o retirar jueces y fiscales es la Junta Nacional de Justicia. Hasta ahí todos seguimos bien, ¿ya? Entonces, esta Junta Nacional de Justicia que es la que tiene en última instancia mucho poder con respecto a al poder judicial, ¿no? Era manejada hace mucho tiempo por la corrupción. Sabemos perfectamente que el Poder Judicial es bastante corrupto, pero la Junta Nacional en ese momento se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura, hace muchos años, ¿no? Y el Consejo Nacional de la Magistratura está infectado de corrupción, ¿no? Vimos que en el caso de los cuellos blancos, que primero se inició como una investigación contra bandas de narcotráfico, empezaron a hacer escuchas telefónicas porque vieron que jueces y fiscales del Callao estaban metidos, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que todo era una maraña de corrupción que llevaba hasta el Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos visto audios, videos, testimonios y miles de cosas que demostraron que el Consejo Nacional de la Magistratura estaba totalmente corrupto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en el año 2018, donde empieza todo esto? Las fuerzas políticas en general dicen, esto se acabó. El Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, ¿no? Y toda esta corrupción que se dio, ¿no? Se tiene que reestructurar. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura eh, se busca, ¿no? O sea, se genera un proyecto de ley que lo propone Vizcarra, ¿no? Se propone este proyecto de ley para que se elimine el Consejo Nacional de la Magistratura y se cree la Junta Nacional de Justicia, año 2018. Evidentemente, como toda reforma constitucional, según el artículo 206 de la Constitución, ¿no? Toda reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso. Hay mecanismos claros. La misma Constitución te dice, compadre, si hay algo que no está bien de mí, existe este mecanismo para que lo corrijas. El Consejo Nacional de la Magistratura estaba regulado algunos principios en la Constitución, entonces tocaba hacer una reforma constitucional. Vizcarra presenta su proyecto, el Congreso, que en esa época la mayoría la tenía Fuerza Popular, es decir, el Fujimorismo, ¿no? Tenía 73 congresistas, si no me equivoco, ¿no? Avanzan con este proyecto y todas las fuerzas políticas dicen, sí, pues hay que sacar adelante este tema, ¿no? Entonces avanzan con este asunto, modifican el proyecto de ley, ¿no? Porque evidentemente, nuevamente, el proyecto de ley presenta Vizcarra, el Congreso lo hace suyo, ¿no? Modifica las partes que ellos consideran que tenían que modificar y lo aprueban en el Pleno. No llegan a la cantidad de votos para que no vaya a referéndum, entonces, y además que fue mejor, entonces se dice, ok, esto se aprobó en el Congreso, pero toca que se vuelva a votar, pero a través de un referéndum, que es lo que manda la Constitución. Se va a un referéndum que se da en diciembre, y no sé si recuerdan que en diciembre del 2018 todos votamos, ¿no? Votamos en un referéndum que se discutieron cuatro cosas. Uno fue la eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que estamos hablando, y por lo tanto la creación de la Junta Nacional de Justicia. El otro elemento era la ley sobre el financiamiento de partidos políticos, es decir, que los partidos políticos no puedan ser financiados por empresas. El otro elemento era eliminar la reelección de congresistas, lo cual sí me parece que está mal, esto lo podemos debatir otro momento. Y el otro punto era sobre la bicameralidad, si debían haber dos cámaras o solo una cámara. Entonces, se somete a referéndum y gana sí, 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 no. ¿No? Si recuerdan, el popular sí, 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 no. ¿Ya? ¿Cuántas personas aprobaron la Junta Nacional de Justicia? Recordemos, presenta a Vizcarra, el Congreso lo hace suyo, le hace modificaciones, lo aprueba el Congreso, se va a referéndum. En el referéndum, el 86% de peruanos que fueron a votar dijeron sí va la Junta Nacional de Justicia. Y acá les hago una pregunta a los que me están viendo. ¿Quién, en última instancia, o quiénes son los que crean la Junta Nacional de Justicia? ¿La Junta Nacional de Justicia es de Vizcarra, es del Congreso o es de todos los peruanos que la aprobaron? Tenemos que ser claros. Y realmente los que la creamos fuimos nosotros los peruanos, a través de este referéndum. ¿Ya? A razón de que el Consejo Nacional de la Magistratura era un nido de corrupción y manejaban el Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocurre después? Según la norma, la Junta Nacional de Justicia tenía que tener sus integrantes para que empiecen a
tener sus funciones, ¿no? De nombrar, remover o promover jueces y fiscales, ¿no? Bajo además nuevos parámetros para que puedan realizar esa función. Entonces se crea una comisión, y esto está en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, se crea una comisión integrada por, y acá viene el otro elemento que es muy importante que les pido presten atención, la comisión que nombra a los miembros de la Junta Nacional de Justicia está integrada, dirigida por el defensor del pueblo. ¿Quién elige el defensor del pueblo? ¿Se acuerdan quién elige el defensor del pueblo? Es el Congreso. ¿Lo elige Vizcarra? No. ¿Quién tenía mayoría del Congreso en ese momento? Fuerza Popular. Entonces, ¿quién dirige la comisión calificadora para poner a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Defensor del pueblo. Otro integrante, presidente del TC. ¿Quién era el presidente del TC en esa época? Blume. Sabemos perfectamente que Blume es alguien de derecha, ¿no? Conservador. El defensor del pueblo de esa época también era conservador. El presidente de la Corte Suprema también es uno de los integrantes. Entran integrantes también representantes de universidades públicas y de universidades privadas, ¿no? La fiscal de la Nación también entra, ¿no? Como parte, digamos, de este comité. ¿Ya? Entonces, esta es la historia en términos generales. Entonces, ¿quién nombra a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Esta junta calificadora integrada por las cabezas de poderes del Estado o de organismos autónomos o representantes de la sociedad. Nuevamente, Martín Vizcarra, que yo no soy nada hincha de él, vamos a ser claros, pero las cosas hay que decirlas como son, porque siempre vienen políticos inescrupulosos y nos quieren manipular. Martín Vizcarra fue miembro de la Junta o fue miembro de la comisión calificadora que nombró a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No. ¿Tenía cómo manejarlo? No. Fácil, por ahí un voto, otro voto, por ahí podía jalar de una u otra forma, pero ¿manejaba esa comisión? Evidentemente que no. Entonces tenemos que ser bien claros a la hora en que algunos nos dicen, oye, mira, esto se hizo así. No. ¿Cómo nombran esta junta calificadora a los miembros? A través de un proceso en base a conocimiento, a meritocracia, a quienes son los más capacitados. Se hace todo un concurso que además es televisado. Si ustedes se ponen a buscar en YouTube o en otras redes, ¿no? Ponen y dicen, juntas calificadoras de la Junta Nacional de Justicia, van a encontrar las entrevistas. Esto fue, en el momento que se dio, fue transmitido. Entonces, el proceso es sumamente transparente y lamentablemente se quiere decir lo contrario, no. Entonces, acá tenemos que ser bastante claros, ¿ya? Porque el golpe viene por otro lado. Ya entendimos, ¿no? Que la Junta Nacional de Justicia la creamos nosotros a través de un referéndum. Entendimos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia los eligen una junta calificadora que es totalmente independiente. La forma en cómo se eligen a los miembros de la Junta es a través de meritocracia en un proceso transparente, ¿no? Y el otro elemento por el cual hasta ahí no podemos decir, hasta ese momento, no podemos decir que esto ha sido manejado, manipulado por los caviares, que este es uno de los temas que quiero tocar después, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Ya? ¿Cuál es el chongo al final? ¿Cuál ha sido el gran problema por el cual estamos como estamos? ¿Ya? La Junta Nacional de Justicia es bastante importante porque evidentemente sanciona a los jueces cuando hacen o los fiscales cuando hacen mal su función. ¿Cuál es, lamentablemente, en la política en el Perú? Bueno, pasa en todo el mundo, pero en el Perú casi todos los partidos políticos más grandes, ¿no? Fuerza Popular, Perú Libre, APP y etcétera, están vinculados en investigaciones y en procesos en que probablemente sean sancionados por lavados de activos, organización criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá viene el asunto. Los que están tratando de destruir un poco la Junta Nacional de Justicia para que una nueva Junta Nacional de Justicia coloque a jueces y fiscales a la medida de los intereses de otras personas o de organizaciones criminales que no necesariamente son estos partidos políticos, ¿no? Son los que están detrás de esta campaña, digamos, de deslegitimización, ¿ya? Me dirán, Gustavo, pero ¿por qué defiendes a la Junta Nacional de Justicia?
Yo no defiendo a la Junta Nacional de Justicia porque me dé la gana defender a la Junta Nacional de Justicia porque conozca a los miembros de la Junta Nacional de Justicia o lo que sea. Yo defiendo la institucionalidad y esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a defender las instituciones que tenemos. Tenemos que aprender a defender que los poderes son poderes del Estado, pero que tienen límites. Y que si uno transgrede sus límites, lo que está generando es un desequilibrio en la democracia, un desorden, ¿no? O un quiebre al orden constitucional, un quiebre del Estado de Derecho. Y normalmente cuando uno agarra y hace lo que le da la gana, porque tiene el poder y dice me llega al huevo y puedo hacer lo que quiero, ¿ya? Es cuando se empieza justamente a derrumbar la democracia. Y todo chévere a veces con algunos porque dicen, bacán, bueno, si es de derecha no hay roche, ¿ves? ¿No? O sea, bacán que saquen a todos los de izquierda y a todos los caviares, ¿no? Pero si fueran de izquierda los que harían eso, ¿qué dirías? Y es que eso es lo que tenemos que aprender. Lejos de la ideología que tú tengas, si eres de derecha o de izquierda, de centro, si eres liberal, progresista, narcocapitalista o lo que fuera, conservador o lo que fuera, tienes que entender que tu discusión ideológica se va a dar en función a que existe unas reglas de juego. Y el ejemplo es claro, y ahí es donde voy al segundo punto, que es la democracia. La democracia es como decirte las reglas de juego. Tú agarras, juegas fútbol, ¿no? Y tú sabes que mete gol el que hace que la pelota entre en el arco del contrincante, ¿no? Esas son las reglas. Pero para meter gol tienes que patearlo con el pie, pero no puedes meter gol con la mano. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en un partido de fútbol viene el equipo contrario y mete gol con la mano? Y el árbitro se lo valida. Tú vas y te quejas y le dices, oye, compadre, ¿qué está pasando? ¿Por qué le validas el gol si esto va contra las reglas? El árbitro te dice, ah, has reclamado. O sea, ¿tú crees que yo hago lo que me haga? Bueno, ¿sabes qué? Tarjeta roja por reclamar y te vota. Dejaría de ser fútbol, ¿no? Entonces, ahí tú dices, ¿vale la pena realmente entrenar? ¿Vale la pena realmente jugar bien fútbol si las reglas de juego no se cumplen? Entonces, ahí es donde empieza a ocurrir, ¿no? El gran problema de fondo. Ahí es cuando los estados dejan de funcionar. Cuando las reglas de juego no se respetan, es decir, cuando lo básico, el cómo se debe de jugar el rol social y político, que es la democracia, no se está respetando, que es el Estado de Derecho y el orden constitucional, cuando eso no se cumple, los integrantes del juego, es decir, las ideologías, los partidos políticos, las empresas, los ciudadanos, hacen lo que les da la gana, porque no interesa cumplir la norma, sino más bien interesa conocer al árbitro. Y ahí es el gran problema. ¿Por qué el Perú, a pesar de que uno diga, bueno, salió Castillo, Dina es peor, mejor o lo que quieras, por qué ahora económicamente seguimos cada vez peor? Castillo tuvo responsabilidad, evidentemente, pero ahora, ¿por qué? Porque el quiebre democrático genera pobreza y eso tenemos que entenderlo. Entonces, defender la democracia debe ser el primer elemento para que tú después defiendas tu ideología. Si tú quieres defender tu ideología antes que defender la democracia, el día de mañana tu ideología va a ser destruida. ¿Por qué? Porque tú crees, es como decir, ah, claro, como yo soy de alianza, me llega y voy a agarrar y voy a que se meta foul, meto gol con la mano, hago lo que me da la gana, ¿no? Y al final la alianza va a ganar. Pero sí, probablemente vaya a ganar ese partido, vaya a ganar el campeonato. Pero ¿qué te dice que el día de mañana vayas a ganar a pesar de que te esfuerces? No tienes ninguna certeza. ¿Por qué? Porque va a venir otro equipo que también va a poder hacer lo que él le da la gana y te va a ganar, a pesar de que tú seas mejor. Entonces, con la democracia ocurre exactamente lo mismo. Cuando nosotros permitimos que el orden constitucional se quiebre, los actores políticos ya no van a jugar bien, van a jugar mal y cada vez peor. Y va a ganar las mafias, van a ganar las mafias, van a ganar los que tienen el control sobre los árbitros, es decir, sobre los jueces y los fiscales, sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos son los que van a ganar. Y si no hay estabilidad jurídica, si no hay estabilidad en términos generales democráticos, las inversiones no se dan. Porque los jugadores que entran como inversionistas en el mercado, porque vamos a hablar que son
varias canchas donde se juega este partido, los inversionistas, los que generan empleo, generan riqueza para que nosotros los ciudadanos podamos trabajar, podamos tener ingresos, podamos pagar nuestras cuentas, el colegio de nuestros hijos, el hospital o lo que sea. Los inversionistas se largan y dicen dónde hay mejores posibilidades, dónde hay mejor estabilidad y se van a otros países. ¿Por qué? Porque si no hay un orden democrático básico, no funciona. Países ricos durante la historia hemos visto miles y podemos poner ejemplos muy simples. Veamos, por ejemplo, África. Vemos que hay, por ejemplo, el Congo es uno de los países con mayores recursos, sumamente rico, de los más, probablemente el más rico en diversidad que hay en el mundo, pero es uno de los países más pobres por los conflictos políticos que vive de siglos. Y es que ese es el elemento en el cual la pobreza se da. Tú no vas a ser un país rico en la medida en que tengas mayores recursos. Tú vas a ser un país más rico en la medida en que tu democracia es más fuerte. Este, pucha, no tengo acá el libro, ¿no? ¿Dónde está este? Bueno, hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿No? Se los recomiendo, búsquenlo. Y la tesis, ¿no? Y dicen que es un libro bastante importante porque sí hace todo un estudio diferenciador de por qué hay países que le va bien, por qué hay países que le va mal. El elemento diferenciador del éxito de los países, según esta tesis, ¿no? Es un libro bastante grueso, pero los que les gustan estos temas, búsquenlo, es que los países que tienen fuerte su democracia y sus instituciones son los que en última instancia desarrollan y son mejores países. Y es la verdad. Cuando nosotros hablamos de países desarrollados, vemos que su elemento fundamental no es que tenían recursos naturales per se, no es que eran de una raza específica, ¿no? O no es que estaban en un lugar geográfico no tan alejado o no tan alejado de la línea ecuatorial. No es así. Lo que te habla es los países que están desarrollados, que generan riqueza, donde las personas viven mejor, donde hay menos brechas sociales, donde las personas tienen mayores posibilidades de desarrollarse, son los países donde la democracia funciona. Tú luchas por tu ideología, es válido. Yo también lucho por mis principios ideológicos y mis valores y etcétera. Pero para poder hacerlo, nuevamente, es como si estuvieras en una cancha de fútbol, tienes que luchar para que las reglas se respeten. Si tú ves que los jugadores de tu propio equipo meten mano, meten foul, ¿no? Tú también tienes la obligación de hacer que se respeten las reglas de juego con los mismos jugadores de tu equipo. Y es lo mismo en la política, es lo mismo en la sociedad. Si tú ves que las personas que piensan como tú, ¿no? Están quebrando el orden constitucional, es decir, están quebrando las reglas de juego, tú tienes que ser primero en criticarlos. No porque sean de tu ideología, se las vas a pasar. Y eso es el problema que se está generando con la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, para que justamente sea plausible, este es el tercer tema, sea plausible, ¿no? Por un sector de la población de ser eliminados todos los miembros, todos los integrantes, es que se les ha puesto el sello de que son caviares. Y acá vamos a abordar este tema en dos frentes. En primer lugar, imaginemos, ¿no? Este es un elemento claro. Imaginemos que todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia son caviares. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Tú eres elegido como miembro de la Junta Nacional de Justicia no porque tienes una ideología específica y por lo tanto tampoco te deberían de sacar si tuvieras una ideología específica. A ti te nombran porque cumpliste con los requisitos que la ley establece y porque pasaste un concurso público, además televisado y transparente. Por eso te eligieron. Entonces, no es un motivo para que te saquen el que seas caviar, el que seas de derecha, el que seas de centro, el que seas de izquierda o que seas lo que seas. Porque tú puedes pensar, y acá también viene el otro tema, tú puedes ser un árbitro, pero todos los árbitros igual son hinchas de algún equipo. Ese no es problema. ¿O acaso vas a decir, no, pues, ¿sabes qué? Voy a agarrar y voy a hacer que ningún árbitro sea hincha de la Alianza? El árbitro que sea hincha de la Alianza no puede ser árbitro. No lo puedes decir, porque tenemos derecho a creer en lo que nos da la gana. El problema es que si porque seas hincha o porque tengas una ideología, eso, ¿no? Evidentemente, eh, afecta tu función, te
deja, digamos, de que pierdas objetividad. Entonces, acá viene la siguiente pregunta. Si son caviares, ¿no? ¿Cuánto realmente ha generado de que no tomen las sanciones o que promuevan o que nombren a jueces y fiscales bajo sus parámetros de pensamiento ideológico caviar? Y esto es algo que no está en discusión porque no están yendo a ese tema. O sea, cuando están viendo en el Congreso cuáles son las causales para destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, en ningún momento se han puesto en debate cuáles son las decisiones que esta Junta ha dado. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que tenerlo claro, porque si te dicen son caviares, genial. ¿Cuáles han sido sus decisiones que han demostrado su caviarismo y que por lo tanto me sirven como argumento, como causa, ¿no? Para decir, debes de seguir o no debes de seguir en el cargo. En última instancia, ¿no? Porque nuevamente, no está mal que tú, porque todos tengas una ideología específica. Que te voten porque tengas una ideología está en contra también de tus derechos. Porque tú tienes derecho no solamente a tener, digamos, a no ser discriminado por tu raza, por tu género, tu sexo, tu religión, sino también por tus creencias. No puedes ser discriminado por eso. Si te quieren votar de la Junta Nacional de Justicia porque eres caviar, ¿no? Eso no se puede tampoco. ¿Qué es lo que está diciendo el Congreso? ¿Por qué tengo que votar a los de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, porque ¿no? Bueno, dicen algunas cosas, ¿no? Pero en primer lugar dicen que, por ejemplo, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, que en base a qué dicen eso, ¿no? A un reportaje, a unos dichos que dijo Willax, pero no se ha podido comprobar. Entonces, van a procesar a toda la Junta Nacional de Justicia por una, por un dicho, digamos, de Willax, ¿no? Cuando realmente no es una prueba lo que se dijo ahí, ¿no? Entonces, evidentemente esto no va. Este, el otro elemento es que la Junta, que hay un miembro, una señora, ¿no? Que cumplió en el camino 75 años, ¿no? Pero cuando uno ve quién elige, la elige la Junta Calificadora, ¿no? Y la Junta Calificadora sabía que iba a cumplir sus 75 años dentro del lapso, porque se nombran a los miembros por 5 años. Entonces la Junta Calificadora sabía que ella iba a cumplir 75 años en ese lapso. Y tan es así que Ernesto Blume, que era el presidente del Tribunal Constitucional, le dijo, señora, usted va a cumplir 75 años en el cargo, ¿no? Pero ojo que usted está siendo elegida por 5 años, porque los 75 años es el requisito para ser elegido. En el camino usted puede cumplir sus 75 años, pero sigue vigente los 5 años para los cuales fueron elegidos. Él ya se había pronunciado en ese momento. Entonces, la Junta Calificadora es que actuó de esa manera. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No? Entonces, acá viene el asunto, ¿no? ¿La responsabilidad es de la Junta Nacional de Justicia o es de la Junta Calificadora? ¿No? Del comité calificador que nombró a los miembros. Después la Junta Calificadora, para salir del tema, porque se puso en duda esto hace como 2 años, dijeron, oigan, tenemos este problema, esto fue en el año 2020 que se eligen a la Junta, duran hasta el 2025, hace 2 años dijeron, tenemos este problema de la señora que ha cumplido 75 años. ¿Qué hacemos? Bueno, ya la Junta se ha pronunciado y nosotros también resolvemos de que se puede quedar. Y el Congreso dice, no, pues ustedes ¿por qué hacen eso? ¿Por qué están protegiendo a esta señora? ¿No? Cuando no debería de ser así. Pero acá yo les hago la misma pregunta a los congresistas. ¿Y ustedes por qué protegen? Ojo, que esto es un argumento válido que hace la Junta Nacional de Justicia a la hora de interpretar, digamos, un poco cuál es el actuar. Podrían haber ido por otros caminos, ¿no? Como por ejemplo, haber hecho otro tipo de consultas a otras entidades, ¿no? En concreto, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, pero en base a cómo se eligió es que ellos resuelven de esa manera. Entonces, pero a ver, vamos a ser claros, ¿no? El Congreso dice, yo voy a votar a todos los de la Junta Nacional de Justicia porque le permitieron que se mantenga una señora que fue elegida en ese momento, ¿no? Que se mantenga una señora que tiene 75 años. ¿Y acaso los congresistas no protegen a sus miembros? ¿Acaso y por cosas que son, no por haber cumplido 75 años, ¿no? Por ser mochasueldos, por ser delincuentes, por tener sentencias, los congresistas los protegen.
Pero sin embargo, ¿no? En situaciones similares, los congresistas creen que tienen el poder y la autoridad moral, ¿no? Para agarrar y decir, ok, ustedes se van porque han dicho que esta señora de 75 años se puede quedar. No es una señora que haya cometido un delito, que sea mocha sueldo, que se esté robando la plata del Estado, esté involucrada en temas de corrupción, esté investigada por tema de lavado de activos, ni nada. Entonces, ¿cuál es el fin del Congreso y ciertos temas, ciertas mafias, ¿no? Tumbarse la Junta Nacional de Justicia para ir acumulando cada vez más poder. ¿Cuál es el poder que quieren? El Congreso a veces está subvalorado, pero realmente, como se están dando las cosas, el Congreso tiene más poder que todos los otros poderes, lo cual está mal. El poder es el que elige a los miembros del Tribunal Constitucional y ahorita el Tribunal Constitucional es un poder, es un organismo autónomo, ¿no? Que fue elegido por este Congreso con un sesgo clarísimo, ¿no? Los de izquierda tendrían todo el derecho de decir, ¿no? En otro gobierno, en otra situación, ¿no? Disolvamos al Tribunal Constitucional porque todos son de derecha. No, pues no es el argumento. El defensor del pueblo también fue elegido por este Congreso, ¿no? Y evidentemente es el que tendría el poder en el supuesto saquen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Este defensor del pueblo que fue elegido por este Congreso y que vamos a ser claros, si pueden buscar, digamos, en las noticias, no cumple los requisitos ni los laureles para ser un defensor del pueblo, pero los eligió este Congreso. Luego nos quejamos de que Castillo elegía mal, ese Congreso elige tan mal como Castillo. Entonces, ¿qué cosas le faltan? Les falta tumbarse la Junta Nacional de Justicia para luego tumbarse el Jurado Nacional de Elecciones. Y evidentemente esta democracia dejó de ser democracia. Y eso es lo que tenemos que estar atentos. Las elecciones del 2026, si es que continúa este golpe a la democracia, no van a ser elecciones. Van a ser, o sea, no van a ser elecciones en las que nosotros elijamos. Van a ser elecciones en que los partidos políticos que el día de hoy están gobernándonos van a elegir quiénes son sus candidatos que van a ganar. Y esto tenemos que tenerlo claro y tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Último punto, caviares. Cuando uno sale a defender estas cosas, vienen los babosos, los bestias, los animales de derecha, ¿no? Yo soy de derecha, ojo, pero soy de derecha liberal, más hacia el centro, no soy de extrema derecha, yo soy empresario, también creo en la inversión, en la libre empresa, en generar riqueza, pero también creo que el Estado, sobre todo en un Estado en el que estamos, ¿no? No somos Suiza, no somos Dinamarca, tiene que tener una opción por reducir las brechas sociales a través de buena educación, salud, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi punto? Yo digo, ok, sales a defender la democracia, ¿no? Y te dicen que eres un caviar. ¿Por qué eres un caviar? Porque defiendes la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es el problema con defender la Junta Nacional de Justicia? No, es que como la Junta Nacional de Justicia todos son caviares, que ya expliqué porque es una mentira eso, ¿ya? Salen y te dicen tú eres caviar, ¿no? Y vamos a ser claros. El término caviar en el Perú, ¿ya? Se ha usado para descalificar a todo aquel que no piensa como tú, ¿ya? Y realmente hay que ser bien idiota, y busquen lo que significa y el origen de la palabra idiota, ¿ya? Hay que ser bien idiota para eh, caer, digamos, en esta mentira o en esta manipulación. Los trabajos psicosociales que tienen miles de años, ¿no? En la que las personas se mantenían en el poder, se daba en función a descalificar a ciertos grupos étnicos, raciales o con cierta ideología. Y esto se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos casos clarísimos, ¿no? Como por ejemplo en la época de los romanos, ¿no? O antes en los egipcios eran los hebreos, luego los judíos, los bárbaros en otra época, y van ahí, ¿no? Poniéndole el sello, ¿no? De que los males de la sociedad se deben a ciertos grupos específicos, ¿no? Es el trabajo psicosocial que se hace, ¿no? Para seguir teniendo el control y descalificar a ciertas personas que probablemente estén haciendo o estén luchando por causas correctas, ¿ya? ¿Qué son los caviares? ¿Ya? El término caviar surge más o menos por los años 1920, un poco antes, ¿no?
justo después, ¿no? En la época en que empieza, digamos, las revoluciones, 1917, es la Revolución Rusa. Entonces el comunismo empieza a tener un carácter revolucionario mucho más intenso, ¿no? Y que implicaba que los que creían en los regímenes comunistas, en la ideología comunista, salir a las calles, ¿ya? Salir a las calles a protestar, a hacer huelgas, a hacer la lucha, a hacer la revolución. La revolución significa, ¿no? Salir, ¿no? Ensuciarte las tabas. Y ahí es donde empieza el término caviar, ¿no? Porque eran los comunistas que se quedaban, por eso también en algunos sitios tienen otros nombres, ¿no? Les dicen comunista o rebelde de cafetín, comunista de café, o de bar, ¿no? O etcétera, etcétera, etcétera. Eran los que armaban la revolución desde un café y nunca salían, ¿no? Ahora te dicen que tú armas tu revolución desde el Starbucks o con tu iPhone, ¿no? O desde Twitter. Es lo mismo, es el mismo concepto, ¿no? Quieres hacer un cambio social, una revolución social en la calle, pero te quedas ahí y no te ensucias las tabas, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las características? Uno, en primer lugar, creer en los principios comunistas. Ese es como primer elemento para hacer caviar, ese es el término original. Dos, que llamabas a la revolución, pero eras un pata que vivía dentro de su comodidad, ¿no? No eras capaz de salir a la calle a pelear, digamos, por aquello que supuestamente tú estás exigiendo pelear, ¿no? Entonces te quedabas en tu casa bien cómodo y vivías de la riqueza o los placeres, digamos, que te daba cierta posición económica que podía ser por tu esfuerzo, por tu familia, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser en la actualidad un caviar? ¿No? Vamos a poner claro, vendría a ser una persona de izquierda que mueve, digamos, a las masas, ¿no? Para que salgan a hacer la revolución, las marchas, la toma de Lima, etcétera, ¿no? Se quedan en su casa, por ahí que van a la marcha, se toman su foto, ¿no? Y viven pues en Barranco y gozan de la buena vida del capitalismo, ¿no? Del tener riqueza. Eso es un caviar, ¿ya? ¿Los caviares son malos por sí? No. ¿Cuál es el problema que se les discute a los caviares? Su incoherencia, ¿no? Como pides algo y al final no lo vives realmente. Esos son los caviares, ¿ya? ¿Un caviar es alguien que defiende la SUNEDU? No, porque la SUNEDU podrá tener sus deficiencias, pero nuevamente, la SUNEDU o la Junta Nacional de Justicia, este, son, pueden tener personas que probablemente no sean las correctas o sí, que eso se tiene que debatir, pero tú agarras y castigas a las personas, no te bajas toda una institución. Ese es el problema. Cuando te bajas toda una institución es porque quieres concentrar poder por algo. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, un caviar es eso. Pero ¿cuál es el discurso que normalmente algunos sectores, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que los unen? Dos elementos: la corrupción y el autoritarismo. Que esos son los dos más graves, los dos problemas más graves que tenemos en el país. La corrupción y el autoritarismo. Pero sencillamente nos venden una mentira distinta, ¿no? Nos han venido hueveando, cojudeando, diciendo que los malos son los caviares cuando realmente los malos son los corruptos. Los caviares son parte de algún mal, bueno, deben de serlo, pero no son, pues, o sea, no son el origen de todos los males. El origen de todos los males es la corrupción y el autoritarismo, o sea, la dictadura, ¿no? Entonces, vamos por esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vienen? Vienen con este tema social de lavado cerebral y nos dicen, no, pues, esto es de caviares, esto es un caviar, ¿no? Caviar, caviar, caviar. Ahora la lista es gigante de los supuestos caviares, ¿no? Entonces ya da pena, digamos, cómo se empecinan con esto de acá, porque al final es una mentira, ¿no? El- Dicen que un caviar es el que vive del Estado, ¿no? Voy a hacer una pregunta simple. ¿Keiko Fujimori le conocen algún trabajo que no haya sido del Estado, ¿no? Desde que fue primera dama en la época de su papá hasta ahora, ha vivido el Estado. Vamos a ser claros. Ella vendría a ser la caviar más caviar. Alan García también vendría a ser un caviar, ¿no? Y así podemos nombrar a varios que salen a decir, no, pues él vive, el Estado es un caviar. No, vivir al Estado no te vuelve caviar, ¿no? Y es más,
¿no? Lejos de mi clara oposición que puedo tener con estas personas que ya mencioné, tenemos que apostar por la profesionalización de la política. Y eso implica que las personas que son políticos vivan de la política y vivan por la política. Ojo, ¿ya? No que se quieran aprovechar de la política. Pero sí, o sea, si tú tienes una persona dedicada que estudia, que sabe de política, que se siga dedicando a la política, que siga teniendo cargos, ¿no? Es como que tú agarras y tienes a un neurocirujano, ¿no? Y le dices, ya, compadre, tú solamente puedes operar 2 veces, ¿ya? Y luego que pasen 6 años y puedes volver a operar. Nunca va a aprender. Pero si tú dices, oye, este neurocirujano cada vez ha ido estudiando y además se ha dedicado a esto y tiene no sé cuántas operaciones exitosas, tú dices, bueno, es el más capacitado. Porque el dedicarte a una labor te vuelve cada vez más capaz. Lamentablemente vivimos con el chip tonto de que a los políticos los tenemos que castigar. No, a los políticos buenos tenemos que premiarlos y dejarlos que se dediquen a la política. A los políticos malos tenemos que votarlos, así de simple. Entonces, el término caviar es ese. No podemos agarrar y decirle a cualquier persona que piensa distinto a ti que eres un caviar. Tú piensas distinto a mí, bacán, compadre. Es válido. No puede- Ni en nuestra casa pensamos todos iguales. Tu esposa, tu novia, tu papá, tu mamá, tu hermano piensan distinto. ¿Por qué pretendes que todo un país tenga que pensar igual? ¿O por qué descalificas que una persona que no piensa igual que tú está mal o que es el enemigo? No lo es. Entendámoslo. Es necesario que todos pensemos distintos. Si todos pensáramos igual, sería una locura. El mundo sería una cochinada. O sea, sería lo más aburrido y lo menos rico que existiría justamente en base a esa diversidad, que la vida tiene sentido, ¿no? Bueno, quiero agradecer a los que se han estado conectando. Esta vez, de verdad que como los temas eran un poco extensos, no me ha dado para estar contestando las preguntas, los comentarios, ¿no? Voy a hacer otro en vivo, calculo que en estos días. Este, pero, ¿no? Para conversar más que nada entre nosotros, ¿no? Incluso permitir, digamos, que otros se conecten y hacer un poco el tema más, más bilateral, ¿no? Que ustedes también puedan estar más conectados y etcétera. Pero quiero que entendamos de fondo que, número uno, no podemos seguir siendo víctimas de la manipulación de ciertos políticos inescrupulosos que lo único que quieren es seguir concentrando más poder. Que la situación en la que vivimos el día de hoy, que cada vez es más crítica, tiene como elemento fundamental, como origen de la crisis, la destrucción de la democracia. No importa tu ideología el día de hoy. No importa si eres de derecha y la derecha esté ganando. No importa si eres de izquierda o la izquierda esté ganando o perdiendo. Lo que importa el día de hoy es que realmente pelees, no por ganar el partido, por hacer que las reglas de juego donde se da el partido se respeten y funcionen. ¿De qué te sirve ganar un partido, no? Partido de fútbol, si lo haces con trampa. ¿De qué le sirve a la derecha el día de hoy ganar cada vez más poder si lo están haciendo quebrando el orden constitucional? El día de mañana la factura cada vez será peor. ¿A quién se la vamos a dejar? ¿Quién la va a pagar? La vamos a pagar nosotros, pero también la van a pagar nuestros hijos. Pero que evidentemente al no poder progresar van a encontrar como futuro tener que irse a otro país. Y al final, muchos decían, no queremos convertirnos en países que el día de hoy no son viables como Venezuela, Nicaragua o Cuba, pero nos estamos convirtiendo en un país como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son lo que son, no necesariamente por una ideología, son lo que son porque destruyeron la democracia. Uruguay ha sido comunista hace unos años. ¿Y cómo es Uruguay? Porque Uruguay, a pesar de que puedas tener la ideología que quieras, defienden primero la democracia. Y eso es lo que tenemos que entender para realmente madurar como sociedad. Les agradezco y conversen con los demás. El que piensa distinto a ti no es tu enemigo. El que piensa distinto a ti no es caviar. Te expliqué. ¿Ya? Bacán que piensen distinto a ustedes, porque es el principio sobre el cual se da la democracia. Respetémonos,
Respetemos a los demás para que los demás nos respeten. No obliguemos a nadie y no descalifiquemos a los otros, porque lo único que estamos haciendo es una persecución ideológica que el día de mañana va a regresar contra nosotros mismos. Entendámoslo. No pensemos en el hoy, pensemos en las consecuencias de nuestras acciones, tanto sociales como políticas. Muchas gracias, mi nombre es Gustavo Chesti y nos vemos la próxima semana. Bueno, en esta semana voy a hacer otro en vivo ya para que me pregunten otras cosas. ¿Ya? Un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao.